Buenas noches, hola a todos. En esta nueva sesión vamos a hablar del espacio vial y la forma urbana. Y como primera pregunta surge esta: ¿será que movilidad es igual a transporte? Claramente, movilidad implica mucho más que el transporte. Está ligada, sí, pero se relaciona con muchas otras opciones. Está ligada a a la configuración de los lugares, de los sectores, sí mismo de las formas más fáciles para poder comunicar dos puntos y de las situaciones que podemos encontrarnos a lo largo de esos recorridos. Vemos este sector que es totalmente, es un suburbio, y resulta que nos encontramos que está obligando a las personas a dar una vuelta muy larga para hacer el mismo recorrido que en el segundo caso se puede hacer más directamente. Y eso depende de las condiciones directamente del lugar, de la configuración, y va a generar unos valores y unos perjuicios. En este obliga a estar en el carro, en este me puedo ir a pie, me puedo ir en carro, me puedo ir en bicicleta. En este puedo estar más expuesto a condiciones de inseguridad si me voy a pie. En este tengo muchas opciones para moverme. Así que la movilidad no solamente está ligada a la forma en que caminamos, en la forma en que andamos o recorremos, sino que también está directamente conectada con situaciones como el crimen, la lectura de los lugares y la forma en que nosotros los percibimos. Hay un paradigma, hay un parámetro principal donde que nos dice que están primero las personas con movilidad reducida, las personas, los peatones, los ciclistas, y asimismo están detrás el transporte público y después sí aparecen los vehículos particulares. Sin embargo, esto realmente no se cumple. Diferentes visiones, diferentes disciplinas tienen alguna noción relacionada, pero no es fuerte en muchos, digamos, desde la ingeniería y desde la arquitectura, mientras que desde la ingeniería el interés es por el tránsito y el transporte. Su visión es en cuanto a tiempos de viaje y la producción de infraestructura vial. Básicamente tienen una filosofía de que a más infraestructura, menor tiempo de viaje y de que la ciudad debe acomodarse. Pues bueno, básicamente están simplemente haciendo, teniendo una noción a partir de construcciones a corto plazo, donde el vehículo es lo que importa y su proyecto es el instrumento, es lo principal, ellos no salen de esa parte. Y definitivamente esto nos lleva a pensar en que no existe reflexión sobre costo-beneficio y mucho menos sobre impacto y potenciales en la ciudad. Por otro lado, desde la arquitectura, sí se piensa en el peatón, se piensa en el peatón, pero su accionar es más en cuanto a mejoramiento de andenes, tal vez un tema de eh, accesibilidad universal, pero está totalmente desconectado de la ciudad, de la experiencia, y por lo cual esto lleva a pensar en que no hay una disertación real. Desde el planeamiento, vemos que ya hay una visión un poco más integral. La movilidad es un medio para conectar la ciudad. Y hay una condición, pues digamos, una aproximación política y social que nos dice, bueno, listo, el derecho a la ciudad nos permite generar infraestructura y los espacios de movilidad son espacio público, algo que claramente va a ser se va a contradecir por parte del señor Mann. Eh, para ellos, directamente, el instrumento más oportuno es la generación de políticas que priorizan el peatón sobre el carro, pero también regulan el uso de los vehículos. La movilidad es un sistema que es parte de la ciudad, pero que puede funcionar de manera autónoma. De hecho, ustedes miran Transmilenio, miran todos los sistemas,
tipo metro, son entes autónomos. La ciudad podría no estar y seguir funcionando normal. Y siguen hablando de reflexión en tiempos de viaje, de producción de infraestructura vial. Y pues su instrumento en Colombia es el plan maestro que después va a decirle a la ingeniería, oiga, tenemos que hacer el proyecto de infraestructura. Asimismo, la ciudad surge de estos. Básicamente ellos dicen, bueno, hacemos un trazado y ya tenemos lotes dispuestos para poder hacer infraestructura vial. Y pues sí articula diferentes medios de transporte, así como a los peatones. Pero aún deja muy de lado las posibilidades, los potenciales directamente para la ciudad. Entre tanto, el común de la gente ve la movilidad como si fuera igual que transporte y que tránsito, que además de movilidad es vehicular. Si ustedes ven las noticias por la mañana, siempre hablan de la movilidad y la movilidad y resulta que siempre es vehicular. Y bueno, y habla de que los medios de transporte generan movilidad. El peatón importa cuando hay accidentes es porque a lo mejor es víctima o es culpable por imprudente. Asimismo pasa con la bicicleta, que es una opción para cuando el bus va lleno o cuando no hay carro o cuando no hay ni siquiera para el bus. Es una opción también. Pero cuando hay un accidente pasa exactamente lo mismo que con el peatón. Víctima, culpable y culpable por imprudente. Y el mercado entonces va a hacer que nosotros nos sintamos atraídos por conseguir un vehículo, ya sea de gama alta o sea un vehículo usado de una condición mínimamente óptima, con lo cual se empieza a generar un círculo un poco más, eh, bueno, es un ciclo repetitivo. Tengo más infraestructura, compro más vehículos, tengo más eh, vehículos, requiero más infraestructura y así va a ser hasta que tengamos autopistas por todo lado, como sucede en muchos lugares donde hay autopistas de 3 pisos y que a pesar de su gran tamaño están saturadas. Y la academia busca ofrecer opciones, sí, pero pues digamos que no es lo más fácil para lograr optimizar la movilidad porque pues simplemente estamos generando un producto. Y los que son casados o tienen pareja dirán, oiga, ¿y dónde meto el mercado? Si meto el mercado, no meto a mi pareja. Cosas así. Y la ciudad empieza a disponer. A partir de esto, como les decía, tenemos más infraestructura y resulta que no tenemos, nos obliga a, bueno, el mercado va a aprovecharse y va a generar mucha más oferta de vehículos. Terminamos con estas grandes marañas de autopistas, las cuales no son suficientes para todos. Hay ciudades en donde cada persona tiene su vehículo, hay más de un vehículo por vivienda y resulta que terminan produciendo eh, muchísimas problemáticas para la ciudad y exigen que haya más autopistas como si fuera un derecho y resulta que es simplemente una consecuencia de esas demandas, de esa oferta de vehículos. Y el trancón siempre va a estar ahí. Entre más vehículos privados particulares hayan, el trancón va a estar ahí, va a repetirse y va a continuar. No importa cuánta infraestructura hagan. No importa si está elevada o si está subterránea. Y peor aún, si estando elevada, ni siquiera prevé las posibilidades de que las personas puedan transitar cómodamente. Estas son unas intervenciones hechas por las administraciones de Bogotá
donde para pasar un tramo de tal vez 60 metros, tenemos que subir, bueno, de aquí a acá ya son 20 metros, otros 20 metros hasta la cima, ya van 40. Aquí hay otros 20 metros simplemente para cruzar hacia el centro del puente, ya van 60. Aquí llevamos otros 20 metros para cruzar y más otros 60, o sea, 80 y 60, 140 metros de largo un puente peatonal para cruzar 60. Son acciones tremendamente ilógicas, pero se sienten orgullosos los ingenieros. Y lo que no están previendo son situaciones como inseguridad, exclusión socioeconómica, porque en la medida en que yo tengo mayor distancia entre una calle y otra, entre un frente de una calle y otro, disminuye la posibilidad de que yo, que vivo en este lado, pueda conocer a alguien que vive en el otro lado. Esto es algo inaudito, porque no lo están viendo. Aparte, se propician situaciones también de inseguridad, contaminación, islas de calor que en clima caliente pueden ser peligrosas. Aquí en Bogotá, a lo mejor la gente dirá, uy, rico calor, pero no. Resulta que esas islas de calor están acompañadas de malos olores y, bueno, terminan siendo una cosa terrible. Y el trancón seguirá ahí, porque, como les digo, a mayor oferta de infraestructura, mayor oferta también de vehículos. Y lastimosamente esa infraestructura no ha previsto su potencial. Puede constituirse como un monumento de la ciudad, puede constituirse como un hito para la ciudad, para las ciudades y no lo están previendo, simplemente lo dejan ahí. Asumen que cualquier cosa que hagan va a ser buena y resulta que no. Y cuando intentan hacerlo, pues como solamente se dedican a calcular, no les interesa el diseño en lo más mínimo y resulta que aparecen algunas obras que llegan a ser terribles, como pudiéramos verlo en el puente de la 100 con autopista, con ese mástil terrible que se encuentra directamente en el puente peatonal. Mientras que en este caso pudiera ser, como en este caso, pudieran ser mucho más agradables, mucho más cómodos y terminaría siendo algo muy atractivo para la ciudad. Entonces, de nuevo, ¿será que transporte es igual a movilidad? Pues, además, ¿qué medios de transporte producen una buena movilidad? Sería la otra pregunta. ¿Cuál sería el mejor medio de transporte? ¿Será que movilidad es igual que tránsito? Bueno, pues primero que todo, transporte implica trasladar objetos y personas, mientras que tránsito implica simplemente recorrer un lugar, transitar por un lugar. Pero como les digo, si nos encontramos situaciones como esta en nuestras ciudades, estamos perdidos. Y lastimosamente, el 90% de los conductores de los vehículos automotores en la ciudad de Bogotá eh, pueden llegar a conducir de manera agresiva. Esto afecta directamente condiciones psicológicas que hacen que la gente se enloquezca. De hecho, en Bogotá está comprobado que la gente conduce más de manera agresiva que de manera defensiva o preventiva. Entonces, es algo que no puede suceder. Y si además la infraestructura está totalmente saturada, terminamos produciendo algo que simplemente va a deteriorar la condición de vida de las personas. De hecho, la mayoría de las personas en Bogotá, que es la ciudad con mayores trancones, pierden hasta 90 horas
en un trancón al año, lo cual pues deja mucho que pensar sobre la planeación del transporte en Bogotá. Porque el plan de movilidad propone, sí, unas estrategias de para dónde, por dónde podemos pasar, qué caminos vamos a hacer, prolongaciones, redes, diferentes medios de transporte, pero lo que se ejecuta en Bogotá, por lo menos hasta ahora, ha sido Transmilenio y algunas ciclorrutas. Y pueden ser muy oportunas las ciclorrutas, pero resulta que no han hecho alguna estrategia para poder controlar el carro particular. Y a las motos mucho menos. De hecho, está comprobado que las motos también son el medio de transporte tal vez más accidentado en las ciudades de nuestro país. Y diría que en las ciudades del mundo, porque son los más vulnerables. Tú andas en una moto y estás expuesto a que un toquecito y terminas en el suelo. Acompañado de que si hay algún acto de inseguridad, pues estás más expuesto a que pueda ocurrir un crimen. Y lastimosamente, la ingeniería o sea, hace el daño con un proyecto de infraestructura para el carro y simplemente intenta generar medidas de contención. Mientras que el político, en este caso las propuestas mentirosas de Enrique Peñalosa en su campaña, resulta que este en el montaje les vendieron el metro elevado por la séptima y dijeron que era por la Caracas, lo cual, pues bueno, se suponía que ya iba a estar funcionando en 2022 y resulta que no. Hasta ahorita están ejecutándolo, hasta ahorita están consiguiendo los predios. Y lo que ejecutaron directamente o lo que propusieron directamente termina siendo simplemente unas grandes troncales de, en el medio de unas avenidas que ni siquiera están previendo su relación con las edificaciones alrededor. De hecho, si se fijan, si hacen memoria, cómo es la Caracas ahorita, la avenida Caracas en Bogotá, pues resulta que está totalmente, eh, parece zona de guerra, básicamente. Ya han demolido muchísimos predios y terminan por producir situaciones de inseguridad que no van a ser solucionadas en el corto ni el mediano plazo porque están simplemente produciendo, o sea, no, tienen que esperar a que a que aparezcan los nuevos sistemas, el tren, perdón, el metro y y pues la adecuación de las troncales y las nuevas edificaciones. Esto fácilmente puede tardar otros 10 años. Y simplemente, pues el gran error es que también están poniendo a competir Transmilenio y el metro, lo cual pues es como el síndrome de los tres chiflados que presentan en Los Simpson en algún momento, donde todos quieren entrar al mismo tiempo y simplemente se saturan. Y se va a convertir, si la Caracas ya estaba deteriorada, pues ahorita va a ser peor. Y vamos a encontrar exactamente las mismas situaciones. Eso es un estudio que hubo en la Universidad Nacional hace unos años, el cual nos muestra cómo un pilar de estos, que va a ser tan grande como, o sea, necesita ser de por lo menos unos 3 metros para poder soportar las vibraciones de esas vigas, del paso de los trenes, pues termina siendo un obstáculo para poder ingresar a las estaciones de Transmilenio. Y este estudio que hice yo, pues encuentro que coincide muy bien con esas imágenes. Resulta que tenemos horas de oscuridad, más de 6 horas, más de 3 horas al día solamente en oscuridad.
Tenemos servidumbres auditivas y visuales. Desde los trenes se podrá ver a los edificios o simplemente a 3 cuadras, como sucede en el metro de Medellín, cuando para uno de los trenes, el chillido se escucha en la distancia. El calor reflejado puede ser bastante y además cada pilar de esto se va a convertir en un foco de inseguridad. Aparte, en algunos casos han puesto la ciclorruta al lado de los pilares, con lo cual cuando estén transitando, pues simplemente van a generar un perjuicio a los ciclistas. Un ladrón se esconde detrás de un pilar y empuja a la persona a la cual va a asaltar. Esta persona fácilmente muere atropellada por un vehículo al lado y el ladrón sigue su camino. Adicionalmente, se convierten en focos de basuras, de humedad y bueno, claramente no será un lugar muy cómodo. Y si nos vamos a las reflexiones estructurales, pues en una zona de actividad sísmica, bueno, Bogotá no tiene una actividad sísmica alta, pero sí media. Y resulta que terminamos haciendo la misma estructura que afectó al terremoto, perdón, a la ciudad de Kobe, porque simplemente hicieron un bombón, una viga con un cabezal, una columna con un cabezal, perdón, que funciona muy bien en este sentido, en el sentido longitudinal, pero en el sentido transversal no va a ayudar mucho. En conclusión, simplemente hay una prioridad por el tránsito vehicular. Hay un aumento, o sea, las acciones son simplemente aumento de las dimensiones de las vías y la visión es parcializada en todos los casos. Y simplemente, pues bueno, hay una excesiva infraestructura vial. No han logrado dar solución a los requerimientos, a las ofertas del mercado. Aquí ya implica regular, tal vez chatarrizar también. Y las medidas son a corto plazo y son soluciones parciales. Y bueno, al final la infraestructura que produce inseguridad, contaminación, aumento de calor alrededor de esas infraestructuras y también humedad debajo de ellas, separación de los sectores, segregación socioespacial, destrucción del patrimonio y destrucción de ecosistemas, como sucede con el humedal Juan Amarillo y pues la ALO. Esto nos lleva a pensar que en Colombia existen pueblos pensados con ambición de ciudades y ciudades pensadas con la ambición de pueblos, como diría el maestro arquitecto Harold Borrero en una conferencia en la ciudad de Cali. Luego aparece un paradigma, el cual nos dice, sí, tenemos que cambiar el vehículo por el autobús, por el transporte público, por las bicicletas, porque esas mismas 40 personas, esas 48 personas que van en todos los carros, resulta que caben todas en un bus. Y puede ser válido, pero cuando tenemos un sistema de transporte público que sea optimizado, o cuando tenemos una red de ciclorrutas conectada completamente. Y aquí entra la visión del diseño urbano, la cual primero que todo ve a la movilidad como si fuera estos dos teléfonos. Actualmente la movilidad es transporte y nada más. Y resulta, o bueno, los sistemas de transporte público son como ese Nokia 1100 que alguna vez tuvimos los que ya somos un poco mayores, versus lo que puede ser, que es como ese iPhone 13 que hace de todo, además de llamar. Es como una gran computadora. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, allí entran las reflexiones de Fred Kent, quien dice, si planeas tus ciudades para carros y tráfico, encontrarás carros y tráfico, conseguirás carros y tráfico. Pero si planeas las ciudades para gente y lugares, pues consigues lugares con gente.
con lo cual va a haber vida urbana y eso es algo que es necesario para todos. Entonces, partimos del hecho de que la calzada vehicular no es espacio público, es un espacio de movilidad, son canales de conexión y los cuales pueden tener un impacto fuerte y que debemos diseñar de manera coherente. Asimismo, tenemos que la movilidad es parte de algo más grande llamado ciudad y que no funciona de manera autónoma. Y la movilidad no es solo vehicular y no solo sirve para conectar, como les decía. De hecho, el diseño urbano propone que la movilidad es un medio para el mejoramiento de sectores, que si está comprometida con la experiencia directamente, puede llegar a generar algo muy atractivo en un lugar. Pensemos en que mínimamente la avenida, el eje ambiental, la avenida Jiménez, está articulando espacios públicos con edificios importantes y el transporte público. Eso, porque no puede existir en diferentes lugares? Asimismo, bueno, si hay una aproximación política, sigue habiendo, pero también una sociológica, psicológica, ambiental y de diseño. Tenemos que diseñar esos canales de movilidad, esos ejes, y no podemos simplemente asumir que ponemos una norma donde aumentamos los índices y asumimos que todo funciona perfectamente, o decimos simplemente que por ahí va a haber un corredor de movilidad, de Transmilenio, del metro y que ya todo es perfecto. No, no es así, tenemos que pensarlo. Asimismo, el diseño urbano propicia la generación de estrategias y políticas para poder aumentar, mejorar y optimizar situaciones como el turismo, propiciarlas directamente o para conectar con otros lugares. Entonces aquí implica pensar en sistemas integrados directamente que no van a ser, eh, bueno, espacios que desconecten a la ciudad o desconecten sectores. Al contrario, van a intentar tejer esa ciudad o tejer esos sectores. El diseño urbano plantea que la movilidad es una cualidad relacionada también con la permeabilidad de un sector, la accesibilidad de un lugar, por lo cual requiere una reflexión juiciosa sobre el costo y el beneficio, así como de sus impactos en el entorno natural y construido. Nosotros no pensamos todo el sistema de transporte, el sistema de movilidad de la ciudad, pero sí pensamos y planteamos las formas de consolidar y de relacionar esos lugares, hacer que el lugar sea más agradable a pesar de que esté enfrente de una gran avenida. Y también esto puede, como estamos pensando en tres dimensiones, puede determinar la aparición de nueva infraestructura. O sea, le podemos decir a los ingenieros, oiga, aquí necesitamos un puente, aquí necesitamos una vía, aquí necesitamos una vía peatonal y no tanto una calzada vehicular. O podemos decirle incluso, oiga, necesitamos una vía subterránea y en sí, porque encima necesitamos un parque. Queremos tener un parque, por lo cual hay una relación directa de la movilidad con el espacio público y esto va a generar valor, un doble valor a las estructuras. Bueno, ¿quiénes han trabajado estos temas? Personajes tan importantes como Camilo Sitte, que plantea el diseño a partir, el planeamiento a partir de principios estéticos, artísticos, que empieza a pensar cómo nos movemos y cómo nos conectamos con los espacios públicos. Jane Jacobs, en los años 60 también, va a resaltar, porque sus postulados son aún vigentes, y personajes como el placemaking y Jan Gehl han llegado al punto de retomarla en la actualidad, sobre todo por temas como la conexión entre los sectores que eran modernos, que estaban recién hechos, pero que generaban un problema de inseguridad terrible alrededor,
y los niños cuando salían del colegio no querían regresar a sus casas, aquellos que vivían en esos lugares, porque siempre se encontraban con un abusón, con un abusador. Entonces, es un gran problema. Aldo Rossi reconoce la movilidad, bueno, reconoce el trazado de la ciudad como ese tejido que conecta los monumentos, o sea, nos permite también articular lugares importantes. Mientras Kevin Lynch, que aún es vigente en sus textos, lo que plantea es que la movilidad está no solamente para conectar, sino también para generar experiencias interesantes, además de experiencias seguras. Permite que un lugar se reconozca. Cuando habla de las sendas, los nodos, los bordes, pues resulta que, de hecho, y los hitos y los distritos, resulta que nos está manifestando unos puntos importantes. Pensemos en que una senda es un conector, es un eje de conexión que puede tener un tratamiento específico para que esa senda sea más interesante y a la vez sea distintiva, así como puede suceder con los nodos, que son esos puntos donde uno se despierta literalmente, sale de ese canal que es la senda y con un cruce en un nodo, una glorieta pudiera ser, pues hace que uno se ubique fácilmente, se despierte y tenga conciencia de ese entorno. O como sucediera con los distritos directamente que son conectados por sendas, que tienen nodos, pero a la vez empiezan a incluir otras cualidades como tal vez unos hitos importantes que hacen, que sirven de referencia. Pensemos en lugares tal vez como el CAD o directamente Monserrate, son grandes nodos que están pegados a bordes directamente, o en el caso de Monserrate está sobre el borde que sería los cerros de Bogotá y tienen bastante fuerza y uno sabe para dónde va, porque es que esto ayuda también a tener conciencia de dirección y son cualidades que están ligadas a la cinética, al movimiento. Stanford Anderson, Gordon Cullen van a plantear muchísimas estrategias ligadas a la movilidad y a la experiencia de la gente. Asimismo, Ian Bentley, Roger Transit, Jonathan Barnett van a cuestionar muchísimo el urbanismo moderno y todo lo que produjeron, playas de estacionamiento enormes, y van a proponer incluso planteamientos de cómo recuperar esos lugares. Desde los años 80 hasta acá, Hillier y Hanson han logrado hacer cosas bien interesantes sobre estudios de movilidad, donde incluso recuperan espacios públicos que a lo mejor estaban totalmente perdidos, que la gente no los visitaba, y van a articularse con muchas otras estrategias para recuperar monumentos, como en el caso de Trafalgar Square. Y Yangel, con las políticas sumado a las políticas de NACTO y retomando estrategias de los desarrollos orientados al transporte, los TOD o DOT, va a generar algo muy interesante que va a dar vida a la ciudad de Nueva York y a muchas ciudades de Estados Unidos, donde van a robarle espacio al carro para poder tener mucho más espacio para el peatón, generar plazoletas, generar caminos que sean mucho más respetuosos de la vida humana. Así, y pues hasta llegar a consolidar estrategias de placemaking con los señores de Project for Public Space, de las cuales el líder es Fred Kent, que les mencionaba hace un momento. Y recientemente, con el texto Form and Flow, Kiango nos permite identificar directamente cómo podemos articular estructuras de transporte con la configuración urbana en en posibilidades diversas y no solamente lo tradicional, podemos llamarlo así, lo básico, pues. Pero retomemos los desarrollos orientados al transporte porque son utilizados. De hecho, hay políticas de transporte en la ciudad ligadas a esto y entonces hablan de que debemos caminar,
que debemos de tener espacios para pedalear, o sea, para montar en bicicleta, que toda la ciudad debe estar conectada y que debemos ofrecer un gran sistema de transporte a la par que estamos mezclando usos y mezclando con otros sistemas de transporte también, que debemos densificar alrededor de esas estructuras de transporte, que eso va a permitir que la ciudad sea más compacta y que podamos incluso cambiar nuestro modo de pensar y actuar. Y entonces, esto nos lleva a pensar en que la buena movilidad se refleja en la calidad de vida de la gente y en cómo utiliza el espacio público, incluso cómo utiliza las estructuras de transporte. Vemos que en Bogotá todo el tiempo la gente se está saltando las registradoras del sistema, los torniquetes. Eso significa que hay un descontento. En cambio, lo que se busca es que la gente tenga mayor felicidad, que haya un cuidado mayor por el del espacio público, que haya una mayor permanencia en los lugares y que sí, definitivamente hay una reducción de tráfico de tiempo en el tráfico. Esto va a implicar que muchos lugares sean totalmente peatonales y que tengan un carácter diferente, de modo que se pueda respetar el patrimonio. Y si le agregamos una temática a los lugares, vamos a tener también las posibilidades de activarlo para que la gente lo pueda conservar. Y bueno, entonces esto nos obliga a pensar en que también debemos articular con otros sistemas de transporte, no solamente es el bus, sino también la bicicleta, y también, pues bueno, si hay trenes, si hay tranvías, si hay eh, cable, es necesario conectarlos y optimizarlos para que la gente también pueda ahorrar un poco más. De igual manera, es necesario cambiar los kilómetros por hora por momentos con calidad de vida, o sea que necesitamos que la ciudad sea muy confortable también. Y entonces también nos lleva a pensar en que tenemos la posibilidad de optimizar espacios públicos. Estos Trafalgar Square, resulta que era una plaza que estaba totalmente subutilizada, la gente rodeaba, los recorridos de la gente eran rodeando la plaza porque habían muchos obstáculos y lo primero que hacen es eliminarlos y empezar a conectar. La National Gallery se encuentra aquí, tenemos el monumento a la batalla de Trafalgar y de aquí conecta con el Palacio de Buckingham y sin embargo la gente no usaba esa plaza, solamente en temporadas. Y resulta que aquí la intervención es básicamente eliminar barreras. Quitan una terraza, un balcón y crean una escalera que permite esa conexión hacia todo lugar. Con un simple cambio hacen que la gente pueda llegar. Y adicionalmente ponen, bueno, optimizan también en los bordes para que la gente también quiera llegar ahí. También necesitamos que el sistema esté articulado a los espacios públicos y que los lugares estén caracterizados, que propicie una actividad más allá de lo funcional, sino que también, y que también sea turística. Esto es Regent Street, tal vez la calle comercial más importante de Inglaterra. Es una calle diseñada por John Nash en 1810 y es más atractivo que muchos desarrollos contemporáneos. O como sucede con una intervención de la misma época, la cual se llama la Ringstraße en Viena, y entonces en lo que era el foso y la muralla, la primera muralla de la ciudad del Anillo, crean una serie de jardines y equipamientos que van a ser totalmente para el uso público, para el uso de la ciudadanía.
Incluso el palacio que queda en este punto va a ser utilizado por la ciudadanía. Y de nuevo entonces vemos la reflexión de Fred Kent. ¿Están creándose lugares o estamos simplemente creando tráfico y ya, y carros? Pues estamos pensando en lugares, el diseño urbano está pensando en lugares. Y eso implica hasta generar espacios de estar robándole espacio al carro. Han creado playas para que la gente se pueda sentar a tomar algo. Esto va a significar de que va a exigir un poco más de control en nuestro contexto por parte de la policía, para que no vayan a acontecer situaciones como asaltos masivos, que en Brasil, en Río de Janeiro, suceden bastante, que les llaman, bueno, hay un nombre así como eh, la barricada, algo así, y es algo bastante fuerte. Y generar nuevo espacio público implica cambiar esa perspectiva. Lo que era Times Square en Nueva York se convirtió ahora sí en la Plaza del Tiempo, porque antes era simplemente un cruce de calles. Lo que era el río Sena se convirtió en una playa y anualmente la estaban convirtiendo en playa para poder disfrutar el verano y ya se formalizó como proyecto de infraestructura y ahora el frente de agua del río Sena en París es una playa, es un recorrido verde. O con simplemente estrategias como lo que hicieron en Seúl de quitar una autopista y poner reactivar el río en la ciudad, o como esa estrategia de distinguir las calles a través de colores y objetos, instalaciones como las sombrillas, hace que la gente se sienta mucho más atraída a los lugares. Pensemos en que si nosotros generamos variedad de actividades simplemente ligadas a la calle, podemos empezar a quitarle espacio al vehículo, hacer que la gente deje de ver los lugares como simple paso y se quiera quedar. Esto va a implicar que tenemos que le bajemos la escala a los lugares. No podemos producir una simple textura de piso y ya, sino que tenemos que empezar a generar muchas opciones de uso del espacio público. En este caso tenemos un teatro al aire libre, en este tenemos un espacio, bueno, una tarima para un evento, tenemos una fuente, tenemos un arenero, tenemos una escultura, tenemos espacios de comercio. Son lugares muy diversos. Esto es en Detroit, imagínense. Y miren al lado donde están los parqueaderos, totalmente vacío. Aquí vemos Regent Street, este es el palacio del emperador austrohúngaro. Y resulta que tenemos los jardines donde estaba la muralla. Se genera una avenida que tiene un tranvía y aparecen jardines y aparecen equipamientos para la ciudad, observatorios, universidades, museos, demás. O como sucede con los bulevares de París, en este caso, este bulevar lleva directamente al distrito de la Défense. En París no se pueden hacer edificaciones altas porque el suelo es un queso gruyere, es un queso totalmente roto. Y resulta que en esa zona ya se pueden hacer y por eso ese bulevar conecta directamente para que se puedan edificar construcciones bastante interesantes, es la arquitectura contemporánea en ese lugar. Y aparte, como sucede en México, en el paseo de las reformas, tenemos que propiciar la aparición de espacios que tengan arte.
Y esto implica que nosotros debemos diseñar ese perfil, que debemos generar situaciones llamativas, situaciones oportunas, para que la gente simplemente pueda reconocer ese patrimonio y conectarlo con el arte. Es que el arte ahora tiene mucha facilidad para reactivar lugares. De hecho, diría que siempre la ha tenido. Entonces es posible generar cosas muy interesantes en los lugares y hacer que la gente los reconozca muy fácilmente. Y la vegetación no puede quedar atrás. Este es un fotomontaje, pero si fuera verdad, sería maravilloso porque es que la vegetación le da carácter a los lugares. Esta calle puede llegar a ser muy fuerte, muy atractiva y daría muchísima vida a cada lugar. Y de nuevo el arte hace de las suyas, se convierte en un hito porque es singular. Pero también podemos constituir la movilidad como un medio para el desarrollo. Esto es Mihailesti Community Lake en Rumania, donde a partir de una calzada vehicular empiezan a articular todo, se empiezan a generar todo el trazado. Distinguen ejes importantes como los que están en naranja y a su vez distinguen ejes que no lo son como los que están en amarillo. Y esos mismos elementos van a permitir la articulación de las grandes avenidas con los vecindarios más pequeños. Entonces, la gran avenida resulta que es un gran parkway que en algunos tramos tiene su calzada interrumpida, su calzada separada, partida en dos por un separador, que es espacio público, y en otros tramos va a tenerlos en un lado. Asimismo, va a estar conectándose directamente con los edificios. Y la movilidad no solamente va a ser por esa avenida, sino porque es que esa avenida conectó una plaza y esa plaza tiene un carácter y resulta que la calle está totalmente, la plaza está totalmente conectada con el interior de los edificios a través de una transición. Nosotros debemos pensar esos espacios, generar transiciones entre la arquitectura y la calle, entre la arquitectura y el espacio público, permite comprometernos un poco más con el lugar, hacer que nuestra arquitectura sea más del lugar. Y como les decía, ese eje cobra bastante fuerza en la medida en que conecta todos los lugares y que se conecta a su vez con espacios públicos. Por otro lado, la arteria central de Boston es una sutura de todos los lugares, como les decía, del centro de la ciudad de Boston, una antigua autopista de dos niveles que a través de el consenso va a lograr generar algo mucho más atractivo que simplemente un paso vehicular. Se va a convertir en un lugar para que la gente quiera quedarse. Y partimos del simplemente hacer un cambio y producir edificios a generar un lugar para que la gente se quede. Y lo que era antes una autopista, como les digo, se convierte en un parque con una avenida subterránea. Y el patrimonio se ha depurado totalmente, se ha conectado y permite que que el espacio se vea más limpio y más seguro. No me imagino atravesando por este lugar, mientras que por este sí. Sunset Boulevard, en, esto es Los Ángeles, resulta que estamos en el centro de la ciudad, tenemos el antiguo, el ayuntamiento y lo que hacemos es generar, los señores de Perkins y Will también diseñaron el proyecto anterior, van a generar un circuito y van a optimizar toda la edificabilidad y van a conectar con otros sectores, incluso repitiendo su estrategia, cubrir una autopista para generar un espacio público
como remate también de esos recorridos. Aquí se ven mejor. Empiezan por identificar cómo era el recorrido en el centro cívico y empiezan a conectar en el sentido transversal. Y luego rompen esos recorridos con circuitos de, de espacio público, de ciclorrutas y a la vez con parques muy importantes nuevos y que existían otros. De esa manera van a generar un trazado, van a mantener el trazado, pero van a aprovechar su edificabilidad. Y van a cambiar la norma para que sea mucho más coherente y van a generar algo mucho más oportuno con ese lugar. Con la imagen, con esta imagen se ofrece el proyecto, se presenta el proyecto y entonces van a generar espacios públicos y al lado van a aparecer edificios. De esa manera van a estar produciendo lugares que hacen que la gente quiera quedarse. Y lo que antes era una gran calle con frentes cerrados, con edificios muy poco activos o con una conexión nula, se va a convertir en una calle que tiene mucha más vida. Y a su vez, como les decía, la movilidad, el vehículo está solucionado, el espacio del vehículo está solucionado, pero el de la gente se va a optimizar y van a generar unos aporticados, retomando arquitectura del lugar, van a conectarse a través de esos aporticados y acá en este lado van a retomarlos para generar un lugar más cómodo, un espacio más cómodo. Dentro de mis experiencias, he planteado un proyecto que se llama, bueno, fue para un concurso que se llamaba el Corredor Verde de Cali. Al final no participé, pero entonces se planteó en una etapa inicial que el recorrido fuera un espacio para estar y a la vez fuera una sutura para el sector y para la ciudad, de modo que en las avenidas hubieran unos puntos de sutura, en los cruces, donde hubiera muchísima vida, mientras que en las etapas, en los puntos céntricos, fuera más calmado, una actividad más calmada. Esto implicaba tener en cuenta no solo la vegetación, no solamente los recorridos, sino también espacios de estar, de comercio, arte y conexiones con el resto de la ciudad, especialmente con los cerros. Y en otra experiencia, esto ya es en Yerevan, en Armenia, fue para un concurso de ideas. Se propone que una simple calle se convierta en un elemento bastante fuerte, conectado a todo el patrimonio y además generando nuevo patrimonio. La edificación del lado derecho, de mi lado derecho, es una edificación que se debe conservar. La que está en blanco es la nueva edificación, pero lo importante aquí es cómo se conectan. El edificio, primero que todo, se retrocede y genera un aporticado para también inducir a la gente a ingresar. Y luego nos vamos a encontrar unos recorridos que van ondulando para articularse con elementos como esta escultura de gran tamaño o con los espacios de estar alrededor de ella. La curva hace que la gente quiera mirar hacia ese lugar, hacia ese elemento que es la escultura. Y aparte va abriendo el paisaje de manera sutil, no es todo de lleno y hace que la gente pueda percibir lugares bien interesantes de manera muy suave. Acabamos de ver un elefante, una escultura enorme de un elefante, pero resulta que está conectada directamente con espacios comerciales y ayuda a delimitar esos espacios públicos. Asimismo, va a aparecer, va a ondular otra vez para hacer aparecer equipamientos. De esa manera, esta estrategia se vuelve mucho más diversa cada vez, porque va a conectar no solamente el comercio, no va solamente a conectar, va a generar un valor adicional. Esta calle se va a volver tremendamente turística.
Y pues la vegetación hace las veces de elemento, complemento ahí bastante fuerte. Y en el remate aparece, como pueden notar, una gran escultura otra vez, donde nosotros podemos ir percibiendo que esos elementos no solamente tienen una función de ocupación, sino también de conexión y de actividad y además orientación. Y como les decía, las glorietas ahí mismo en Yerevan se vuelven un elemento bastante fuerte porque permiten que la gente levante la cabeza y sea consciente de lo que sucede. Ya mismo este monte de atrás es el monte Ararat del bíblico, para ellos es importante. Y entonces lo que van a hacer, lo que va a hacer esta glorieta es a- obligar a la gente a acordarse de eso. Va a hacerles caer en cuenta de que tienen un entorno. Y si hablamos de quitarle espacio al vehículo, pues entonces aparece en lo que era una antigua playa de estacionamiento, aparece una plazoleta, un atrio para el Museo de Arte Contemporáneo. Y entonces ese museo va a estar ligado otra vez a un monumento, el cual eh, estaría, serviría como un punto de orientación, un punto de encuentro. Pensemos en que si ustedes le dicen a una persona, oiga, nos vemos en el gato, en la escultura del gato, frente al museo, pues de una sola la gente va a saber. No tendremos que decirle muchas cosas para que quiera llegar. Y lo mismo cuando sirve para conectar con otros elementos, para distinguir incluso un gesto de diseño de esta obra puede decir, inducirnos a pensar en qué listo, para dónde nos puede orientar. En este caso, nos orienta hacia un monumento, pero también nos orienta hacia el parqueadero. Y como sucede en Cali, en un proyecto que diseñé el año pasado y he estado trabajando durante un rato en él, lo que vamos a encontrar es que si conectamos, o sea, que la movilidad no solamente sirve para temas paisajísticos y para temas de conexión en el nivel superior. De hecho, en esta área se está proponiendo para este proyecto una gran avenida, un gran circuito que es para ambulancias y es subterráneo, mientras que por encima va a ser un camino peatonal para la gente, para que la gente viva ese lugar y va a cobrar un carácter y por eso es de colores y por eso va a estar conectando tanto equipamientos como espacios de clínicas y demás, espacios de salud. Y eso va a suceder también en otros lugares, en este caso, desde un equipamiento que tiene una plaza, que es el antiguo hipódromo, hoy estadio de atletismo, se conecta a través de esta avenida hacia el estadio, el Coliseo Evangelista Mora, el estadio, las piscinas Alberto Galindo, la Plaza de los Juegos Panamericanos y el hospital. Y si quisiéramos continuar, llegaríamos a la Universidad del Valle. Aparte de que está conectando las avenidas importantes, la Avenida Roosevelt, la Calle Quinta, es algo que es llamativo y que es oportuno incluir en la ciudad, porque no podemos simplemente ser tan básicos y trabajar con lo mínimo y ofrecer lo mínimo a las ciudades. Debemos cada vez ser más ambiciosos para que estos desarrollos se ejecuten y ofrezcan cualidades interesantes. Y asimismo va a suceder que el espacio público se va a conectar, va a crearse un sistema, el cual pasamos de un espacio público a uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios públicos. Y si contáramos los de la otra expansión, pues serían un montón, muchos más, con lo cual vamos a generar mucha vida y además un punto de desahogo. La gente va a querer ahí, va a querer sentarse en esos parques, en esos espacios públicos, simplemente tal vez a tomar un café, a almorzar, a recostarse simplemente y sin preocupaciones por temas como estacionamientos de vehículos, porque se va a prever también aspectos como
parqueaderos o el circuito de ambulancias que les mencionaba, generando visiones de un entorno como esto. Cuando hacemos diseño urbano y lo ligamos a temas de movilidad, o somos conscientes de las situaciones de movilidad, podemos ofrecer una configuración que a pesar de ser muy tranquila, muy sencilla, puede llegar a ser bastante compleja y a la vez interesante hasta llegar al punto de que pueda ser exitosa. Y como les decía, ese elemento de la movilidad no solamente va a ayudar a que la gente esté conectada, sino que va a permitir que la gente se ubique, que la gente identifique dónde está y se conecte con lugares súper importantes, como en este caso el Cerro de Cristo Rey y las Tres Cruces. O también va a contribuir a la transición, a la relación. Los lugares de estar son importantes como mecanismo de transición entre el interior y el exterior y van a permitir que la gente se pueda relacionar otra vez. Y como les decía, caracterizar incluso las calles importantes. Esta es una gran avenida, una muy importante, y lo que se propone es que la gente pueda tener las dos opciones, transitar por debajo del camino porticado o directamente por fuera de él y simplemente va a estar, bueno, con uno va a estar protegido, con el otro no tanto. A pesar de eso, hay vegetación. Entonces, reitero, la calzada no es espacio público. La calzada vehicular es necesario implementar sistemas de transporte, se deben articular directamente con, aparte de que se debe cambiar la velocidad por momentos, por calidad de vida, y se debe priorizar la experiencia sobre el tiempo, a la par que vamos articulando el sistema de los espacios públicos y mejorar la accesibilidad peatonal. Y distinguir bastante para poder caracterizar y generar y potenciar valores turísticos, hasta reconocer, proteger y potenciar el patrimonio. Agradezco muchísimo por su atención. Les deseo una feliz noche. Ay,